Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a terminar con la última clase de la unidad 4 con valoración de exportación. Así que como siempre les voy a compartir. Bien, como ya habíamos hablado en la clase pasada, la valoración de exportación es totalmente distinta a la valoración de importación, ya que no estamos bajo ningún convenio que nos diga, digamos, cómo realizar el procedimiento, sino que Argentina estableció las normas de cómo valorar sus exportaciones. Entonces, vamos a empezar con un par de tips, digamos, sobre la valoración de las mercaderías en exportación. La determinación del valor de las mercaderías que un exportador vende sirve primero para la base de cálculo de lo que son los los derechos, sí, establecidos en ese momento, y también algo muy importante que es la base también para los estímulos que vamos a recibir por exportar. Nosotros en Argentina tenemos estímulos a la exportación, que ya los hemos visto, porque, bueno, se prioriza obviamente el ingreso de divisa, de dólares, que es lo que nos falta. Relacionado con eso, también tener esta valoración nos sirve para controlar el ingreso de estas divisas, ¿sí? Y bueno, tenemos el precio acordado entre las partes, ¿sí? Que se va a ser el valor de exportación. Y obviamente va a depender de los plazos, las condiciones y los Incoterms, como también en importación. Después, el valor de exportación ya de la parte aduanera va a ser el precio, sí, pero ajustado y verificado, sí, por aduana y no tiene nada que ver con el precio comercial. Un concepto importante es el valor imponible, porque es aquel que vamos a pagar, perdón, a buscar para definir los derechos a pagar y los estímulos a recibir, como dijimos recién. Es la, justamente el valor más importante. Ahora, el valor imponible, que estos van a ver que por ahí es un poco confuso porque se parecen mucho los nombres, pero el valor imponible tiene incluido el derecho a pagar, el derecho de exportación generalmente. Y esa cifra es la diferencia con la base imponible. En exportación vamos a tener dos grandes conceptos, que son el valor imponible por un lado y la base imponible por el otro. La diferencia es que el valor imponible contiene generalmente los derechos de exportación en su componente, mientras que la base imponible no. Ahora, la base imponible en exportación, si hacemos un paralelismo con lo que ya vimos de IMPO, sería como el valor en aduana de importación. Y para conformar el valor imponible, tenemos que tener en cuenta cinco elementos, que son em, el momento, el precio, el lugar, la cantidad y el nivel comercial. Bueno, el elemento momento, básicamente lo que dice, acá lo pueden leer en más detenimiento, pero que es el momento, se refiere a dónde se van a determinar lo que es el tipo de cambio, el régimen tributario, la base imponible para la exportación. Acá en Argentina hay constantemente cambios en los porcentajes de derechos y en el tipo de cambio todos los días. Entonces, esto es algo muy importante saber y determinar el momento para la exportación. Ahora, en el día a día, este momento cuando se fija es el momento regular, se denomina. Ahora, este momento imponible, ¿sí? Se puede haber alterado en caso de, por ejemplo, que haya un contrabando o mercadería que quede en un depósito provisorio de exportación o transferencia de mercadería. ¿Por qué? Porque, bueno, son o sea, situaciones donde va a cambiar, digamos, el momento donde se exporta, entonces, bueno, obviamente va a cambiar el imponible también. Ahora, hay una particularidad, y más en Argentina, que somos generalmente agrícola,
que estos productores lo que pueden hacer es registrar los contratos de compraventa con el exterior con una declaración jurada, que se denomina declaración jurada de venta al exterior, de JBE, donde fijan el momento, lo adelantan, o sea, en ese momento que registran el contrato, no es necesario que exporten en ese momento, sino que ahí fijan el régimen tributario, que es algo súper importante, el régimen arancelario, la base imponible. Lo que sí no van a fijar, que bueno, todo no se puede, es el tipo de cambio. Que el tipo de cambio va a ser el de el día que efectivamente se realiza la exportación. Después tenemos el elemento precio, ¿sí? En la exportación, a diferencia de la importación, vamos a partir del precio FOB, del Incoterm FOB, ¿sí? El precio va a ser al contado, por ende, todo lo que también es parecido a lo que vemos con importación, todo lo que es financiación o pago anticipado o cobro anticipado en este caso, no nos interesa a nosotros porque son temas de finanzas justamente que no afectan al precio de la mercadería. Además, lo que se ve es si hay vinculación o no entre el comprador y el vendedor que pueda afectar el precio en sí. Seguimos con el elemento lugar, ¿sí? Como dijimos, es el Incoterm FOB y dentro del valor imponible deben estar todos los gastos hasta puerto, aeropuerto o el lugar donde se cargue en el automotor o ferrocarril hacia destino final en el exterior. ¿Sí? Acá tenemos, lo pueden leer con detenimiento, tenemos un listado de los gastos, que ya lo estuvimos viendo cuando vimos Incoterms, mismo cuando vimos valoración de importación, los que tienen que tener en cuenta. Ahora, el elemento cantidad básicamente es que el valor imponible se determina por la cantidad de mercadería a exportar y hay que tener claro si se va a exportar toda la totalidad de mercadería que yo declaré o en envíos fraccionados, escalonados. Siguiente elemento es el nivel comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario conocer si la venta se produjo a lo que es un fabricante, un distribuidor, un minorista, un consumidor final, para saber el nivel comercial, ¿sí? De que estamos hablando. Y también es importante tener, según la relación comercial, em, tener en cuenta conceptos incluidos como derechos de patente, uso de marca, dibujos, modelos protegidos, cánones, comisiones, corretajes. Van a ver que sí tienen, los elementos son iguales a los de valoración de importación, pero visto desde el lado de la exportación. Bien, algo muy importante que lo tienen que entender bien es que para la base imponible, como dijimos que teníamos que sacar del valor imponible el derecho de exportación, vamos a utilizar lo que se llama coeficiente, ¿sí? Bueno, empezamos, ¿sí? Dice, la base imponible, sin estar definida, es el valor imponible, pero sin los derechos y los tributos que gravan a la exportación. Es decir, que la base imponible más los derechos de exportación es igual al valor imponible. Y si fuera que algún motivo tuviera 0% de derechos de exportación, la base imponible va a ser igual al valor imponible, porque no hay que restar nada. Ahora, si nos dice que tenemos un derecho de exportación incluido del 5%, ahí el valor imponible, que es el que tiene incluido los impuestos, los derechos, perdón, va a ser la base imponible más el coeficiente, ¿sí? Y bueno, el valor imponible, como dijimos, debe tener incluidos los derechos de exportación. Y entonces, para hallar la base imponible para hacer al revés, lo que tenemos que es deducir esos derechos. Y la manera correcta para realizar esta operación es aplicar un coeficiente para multiplicar el valor imponible y así hallar la base imponible. Ahora la vamos a ver con un ejemplo. Y tenemos la primera fórmula, ¿sí? Que la base imponible, que es más o menos lo que repetimos recién,
es el valor imponible por el coeficiente, porque de ahí sacamos lo que es el derecho. El derecho a pagar es, o sea, el derecho a pagar en moneda, lo que vamos a tener que efectivamente pagar va a ser la base imponible por la alícuota, o sea, qué porcentaje nos dicen que tenemos que pagar de derechos. Entonces, el valor imponible va a ser la base imponible más los derechos de exportación. ¿Sí? Son tres conceptos que lo tienen que aprender, la diferencia, y no confundirse uno con el otro. Ahora, el coeficiente básicamente es uno sobre, o sea, dividido, uno más el porcentaje de tributos. Si yo tengo un derecho de exportación del 5%, mi coeficiente va a ser uno sobre uno más 0,05. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 5%, si lo pasamos a números decimales, es 0,05. No pongan más 5% porque no les va a dar en la calculadora. Siempre que hacen ejercicios tienen esos errores porque hay que utilizar la lógica de que no podemos mezclar números naturales con porcentajes. Entonces, simplemente hacemos dividido 100 y nos va a dar el por ciento, digamos. Y uno dividido 1,05 nos da 0,95238 y ese es nuestro famoso coeficiente. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, con estos datos sabemos que en este ejemplo el valor imponible va a ser de $10.000 y el derecho a pagar es del 5%. Entonces el coeficiente, ¿sí? Va a ser este que sacamos, 0,95238. Ahora, multiplicamos el valor imponible, que es de 10.000, por el coeficiente y nos va a dar 9.523,80. ¿Qué es eso? Es la base imponible, porque le sacamos el derecho mediante el coeficiente. Ahora, si nosotros multiplicamos la base imponible por el 5%, que son los derechos de exportación que me dice que tengo que pagar, tenemos $476,19. Y para hacer una comprobación, podemos decir que el valor imponible es la suma de la base imponible 9.523,80 más los derechos, que es 476,19, y redondeando nos da $10.000, que es el monto del que partimos al inicio. Ustedes lo ven tranquilos y van a ver que cobra sentido. Este es bastante sencillo este ejemplo. Ahora, hablando en general, los derechos de exportación pueden ser ad valorem específico. Ad valorem es un porcentaje sobre el valor imponible, ¿sí? De los precios FOB. Y el específico es una suma fija por unidad de medida, ¿sí? Un monto fijo. Ahora, el pago de estos tributos pueden realizarse previo al libramiento de la mercadería a la exportación, al momento de oficializar la exportación y nos van a dar el tipo de cambio comprador vigente a esa fecha. Mientras que si lo hacemos con posterioridad al libramiento de la mercadería, nos van a dar el tipo de cambio vendedor. Obviamente el tipo de cambio vendedor es más caro, ¿sí? Como para que sepan por qué se usa uno y el otro. Bueno, volvemos a repasar esto de lo que es la construcción del precio FOB, ¿sí? Que lo vimos ya en Incoterms. El precio FOB debe construirse a partir del costo de producción de los bienes, sí se deben añadir gastos de administración, comercialización, exportación, financieros, embalaje, fletes, almacenajes. Después, el porcentaje o margen de utilidad y lo que son honorarios, comisiones, corretajes, todos los gastos hasta FOB que sería puesta a bordo para salir al exterior. Y acá tenemos las fórmulas mágicas, digamos, las fórmulas previstas para realizar una valoración de exportación, porque lo único que tenemos que hacer es, teniendo este esquema, lo vamos a reemplazar por los números, ¿sí? Que necesitemos y, bueno, operamos, sumando, restando y multiplicando. Bueno, vamos a ir viendo en este órdenes. Tenemos el FOB, ¿sí? Vamos a partir del FOB, que es el facturado por el exportador. Si nosotros tenemos otro Incoterm, tenemos que llegar al FOB, o sea, tenemos que sumarle los valores o restarle los valores para llegar al FOB. Por eso es importante conocer los Incoterms, para saber qué tenemos que sumar y qué tenemos que restar. Ahora,
Al FOB se le van a sumar las comisiones si no están incluidas en ese valor y en caso de que la exportación las tuviera. Entonces llegamos al FOB casillero. El FOB casillero se llama así porque es el que tienen que poner el despachante en el sistema Malvina, el sistema informático. Se suman los ajustes a incluir, ¿sí? Por ejemplo, un descuento no admisible, y se restan también ajustes, por ejemplo, intereses. Y también se restan los insumos importados temporalmente. Los insumos importados temporalmente se van a restar por el precio CIF, porque recuerden que la valorizamos a la mercadería de importación con el Incoterm CIF, ¿sí? Por eso lo tenemos que restar y separar. Con todos estos cálculos vamos a llegar al valor imponible, ¿sí? Y ahora que tenemos que hacer lo que vimos recién. Tenemos que multiplicarlo por el coeficiente, que es el porcentaje de derechos que nos dice que vamos a tener que pagar, y vamos a llegar a la base imponible. La base imponible la multiplicamos por ese porcentaje de derechos y nos da cuánto tenemos que pagar de derechos de exportación. Eso por un lado. Ahora, si tengo estímulos y reintegros que me pertenecen, digamos, ¿cómo los voy a calcular? Bueno, parecido. Tenemos el FOB, le restamos las comisiones, en este caso si estuvieran incluidas en el FOB, le sumamos los ajustes, los mismos que habíamos hecho antes, le restamos los otros ajustes, también los mismos, le restamos los insumos importados temporalmente, como antes, y acá también le restamos los insumos importados a consumo. Los insumos importados temporalmente dijimos porque es una importación que se tiene que valorizar por CIF al ser justamente una importación. Y los insumos importados a consumo, ¿por qué? Porque el exportador puede pedir otro estímulo aparte por eso. Entonces, para no mezclarlo con el reintegro, que son cosas distintas y no cobrar dos veces, porque aduana no nos va a pagar dos veces, también lo restamos. Todo esto nos da la base de reintegro, ¿sí? Ahora, sobre esta base, ¿voy a cobrar si me dice que tengo un 10% de reintegro? No. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos a la base de reintegro, nosotros ya teníamos como dato antes la base imponible, las tengo que comparar. Y aduana me va a pagar sobre la más baja, ¿sí? Entonces, si la base de reintegro es menor que la base imponible, ahí sí. Multiplico la base de reintegro por, no sé, el porcentaje que tenga yo justamente de reintegro. Ahora, si la base imponible es menor que la base de reintegro, entonces la base imponible la voy a multiplicar por la alícuota o el porcentaje de reintegro a cobrar. Para poner todo detallado, digamos, vamos a ver los ejercicios prácticos. Aduana de Rosario tiene una exportación de 200.000 unidades de lámparas, ¿sí? Con destino a Bolivia. Según el documento de transporte, la mercadería es cargada en camión en Rosario con destino final a Santa Cruz de la Sierra, pasando por Pocitos. La mercadería es de origen argentino y son 1.000 unidades de bombitas por caja. El valor de la mercadería es condición CPT, ¿sí? Es un Incoterm. Y nosotros ya sabemos que tenemos que llegar al FOB, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Santa Cruz de la Sierra y según factura, cada bombita me sale 21 centavos de dólar la unidad. El flete internacional hasta Santa Cruz de la Sierra tuvo un valor de $2.000, ¿sí? Esto se compone de 1.200 Rosario Positos y 800 Positos Santa Cruz de la Sierra. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Con motivo de la transacción en cuestión se originaron los siguientes gastos, los cuales se encuentran incluidos en el valor facturado. Comisión al exterior, $3.000. Intereses por pago diferidos del exterior, 4%. Y además nos dice que en la fabricación los insumos se utilizaron de la siguiente forma. Tenemos insumos importados en forma temporal. Tenemos que vale el valor CIF, como les dije, porque es de importación.
0,5 centavos de dólar el metro. Ahora, también nos dice cuánto utilizamos. Nos utilizamos 0,05 metros por unidad. Tenemos las unidades, así que es una cuenta simple. Después, tenemos los importados en forma definitiva o a consumo, que tenemos una unidad se utiliza por cada bombita y que el valor CIF es 0,05 dólares la unidad. Y nos dice que con todos estos datos lo que tenemos que sacar, sabiendo que tenemos un 9,9% de reintegro, es el valor FOB, el valor imponible, la base de reintegros y el total a percibir en concepto de estímulos. Vamos a ver. Esto también les puede servir, este cuadro, para organizarse igual que las fórmulas. Y tenemos, primero, el dato más importante es de la mercadería en sí, que el precio unitario con lo que sería Incoterm CPT es de 0,21 centavos por unidad. El precio total, perdón, la cantidad es de 200.000 unidades y el precio total multiplicando uno por el otro es 42.000 dólares. Ahora, el flete, sí, es de 2.000 dólares. Pero como tenemos que llegar a FOB, ya tenemos que restarlo, porque CPT tenía incluido el flete y el FOB no tiene incluido el flete, solamente puesto a bordo. Así que le restamos el flete y llegamos al precio FOB. Ahora sí podemos comenzar con la valoración de exportación. El FOB casillero va a ser el mismo porque no tenemos comisiones y empezamos a hacerle los ajustes. Tenemos los insumos importados en forma temporal, tenemos el valor unitario y la cantidad, tenemos intereses, ¿sí? Que no nos, digamos, no nos afectan el valor de la mercadería, así que tenemos que ponerlo como ajuste, restando. Y tenemos el valor imponible de 34.192,31, sabiendo que tenemos dos ajustes a deducir y a restar. En ningún momento, si después lo ven con detenimiento, nos dice nada de derechos de exportación. Por ende, no vamos a tener coeficiente, o sea, va a ser 1, o sea, va a ser igual. En este caso, el valor imponible va a ser igual al valor en aduana. Es un caso rarísimo, pero bueno, es un ejercicio. Ahora, ya tenemos el valor imponible y el valor en aduana, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de los estímulos. Así que vamos a ir a la base de reintegro. Tenemos el valor en aduana, tenemos las comisiones, tenemos insumos importados a consumo y la base de reintegro. ¿Por qué? Porque el valor en aduana ya tiene también restado de los insumos temporales, o sea, no vamos a empezar de cero. Pero si no hay que hacer FOB, menos comisiones y todo eso, pero ya lo tenemos restado antes y como es el coeficiente 1, se puede restar lo que falta, que son las comisiones, los insumos importados a consumo, y nos da una base de reintegro de 21.192,31. La alícuota de reintegro es 9,9. Entonces, para saber cuánto es el reintegro, tenemos que, recuerden, comparar la base imponible con, digamos, la base de reintegro. La base imponible tenemos 34.192,31, mientras que la base de reintegro tenemos 21.192,31. Sabiendo que la base de reintegro es mucho menor, o menor en sí, lo que sea, ahí le vamos a aplicar la alícuota del reintegro a percibir. Entonces hacemos 21.192,31 por 9,9% y nos da el monto de reintegro, que en este caso es 2.098,04. Y terminamos de hacer el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es 50.000 unidades de exportación, tenemos el total, que va a ser FOB ya. Tenemos comisiones de ventas incluidas en el valor FOB del 3%, intereses por financiación no incluidos en el valor FOB del 2%, y los insumos tenemos temporales, tenemos a consumo y comprados en plaza. Comprados en plaza, bueno, es comprados acá en Argentina.
sin importar, digamos. Y lo mismo, se pide armar la base imponible y la base de reintegro. La liquidación de derechos de exportación, acá sí nos dice que es del 5% y está incluido en el FOB, mientras que el reintegro es del 6%. Entonces, mismo cuadrito, base imponible, $25.000, que era el total. No tenemos ajustes, no tenemos comisiones, pero tenemos insumos temporales, así que los restamos y nos queda un valor imponible de $22.500. Sacamos el coeficiente, que sería 1 sobre 1 más 0,05, y nos da el coeficiente de 0,95238. Ahora, la base imponible es el 22.500 por 0,95238, que nos da 21.428,55. Sobre esa base vamos a multiplicar por 5%, que son los derechos de exportación, y tenemos que los derechos de exportación a pagar es 1.071,43. Y ahí se terminó la primera parte. Ahora vamos de nuevo con la base de reintegro. FOB, comisiones, acá sí tenemos, ajustes, insumos temporales, insumos a consumo, ¿sí? Todo se resta y tenemos la base de reintegro de 16.771,85. ¿Cuál es la menor en estas dos? De nuevo es la base de reintegro, así que le sacamos el 6% de 16.771,85 y nos da que el reintegro a cobrar es de $1.006,31. Bien, así que esto ha sido todo de valoración de exportación. Tiene su propio método, tiene sus propias fórmulas. Así que bueno, vimos dos ejemplos. Lo ven con detenimiento, sí, porque cuando lo van leyendo se entiende y no hay que obviamente confundir conceptos porque eso es un error muy común. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, que estén bien. Adiós.